Muy bien, amados y amadas, nuevamente es para mí un gran honor, es un gran placer estar con cada uno de vosotros. Y el día de hoy, a mí me encantaría que comenzáramos con esta serie que se les había prometido, titulada Espíritus de los Infiernos. El día de hoy, para mí, es un gran placer y honor estar con cada uno de ustedes y comenzar esta serie con el tema de los demonios o espíritus malignos, como también se le conoce. Anhelo realmente que realicemos un estudio profundo acerca de estas criaturas espirituales pertenecientes al bando de las tinieblas. Y es que fácilmente cuando hablamos de demonios, rápidamente en nuestra mente concebimos que se trata de algo terrible, inicuo, maligno y evidentemente perverso. Pero debemos escudriñar a profundidad realmente la Escritura y saber qué son los demonios, de dónde nacen los demonios, cuál es su origen, de dónde proceden, pero sobre todo, cómo trabajan los demonios, cuál es el propósito de los demonios, cómo están organizadas estas criaturas o seres espirituales. ¿De dónde proviene, para empezar, la palabra demonio? Bueno, la palabra demonio sabemos muy bien que proviene por parte del griego, daimon, y significa ser o criatura inicua, perversa, mala e inmoral. Entre el pueblo griego tenían la concepción de que existían dos clases o dos bandos de demonios, los demonios buenos y los demonios malos. Los griegos creían que los daimon, es decir, los demonios, comenzaban su existencia siendo criaturas totalmente neutras, es decir, que nada les importaba, no actuaban ni para el bien, pero evidentemente tampoco para el mal. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los daimones, los demonios, al ver el camino de la humanidad, decidían conscientemente si servirían al bando del bien o por el contrario al bando del mal. Sobre los demonios malvados habla el historiador Plinio el Viejo, Porfirio, los cuales decían que los demonios o espíritus malignos se debilitaban y se deleitaban sobre todo en la sangre, en la grasa, en la miseria y en la agonía tanto de personas y animales, al igual que en el humo ofrecido en sacrificios tanto humanos como sacrificios de animales. A una persona endemoniada en el antiguo pueblo griego se le denominaba kakadaimonia, es decir, alguien poseído por un espíritu maligno y arrastrado hacia la desgracia. Y esto evidentemente continúa siendo así a día de hoy. Cuando una persona es poseída por un demonio, sin importar el rango de este mismo, cuando una persona está siendo atormentada por un espíritu maligno, pues evidentemente nosotros nos hemos dado cuenta de que toda su vida, no solamente espiritual, sino también física, moral, ética, económica, etcétera, todo se derrumba, todo se viene abajo. Ahora bien, esto, evidentemente, lo que les acabo de compartir es lo que creían los griegos. Nosotros, guiándonos bajo la Santa Escritura, sabemos perfectamente que no hay demonios buenos. Por el contrario, siempre que vemos a los demonios en el Nuevo Testamento, conocidos en el Antiguo Testamento como espíritus malignos, espíritus caídos, espíritus pestilentes o también fantasmas, como lo menciona el patriarca Job, siempre se nos habla de criaturas cuyo único propósito es extirpar a la raza humana. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ¿de dónde proceden los demonios, hermano? ¿Cuál es su origen? ¿Acaso hay demonias en el mundo de las tinieblas, las cuales tienen coito con demonios y de ahí nacen demonios bebés y por eso es que el mundo está tan infectado de demonios?
¿O cómo es el asunto? ¿Cómo es la cuestión? Este tipo de preguntas son, créanme, muy normales, y más cuando uno comienza a tomarse en serio el escudriño de la palabra. Ahora, para dar una respuesta al origen o la procedencia de los demonios, sinceramente no es una respuesta, sino que por el contrario son dos. Y estas dos respuestas que estoy a punto de compartirle a usted, amado y amada que me está escuchando, tienen un gran peso realmente. Evidentemente, los demonios no son los ángeles caídos. Yo quiero dejar esto muy pero muy en claro. Ya es algo que hemos tocado anteriormente en otras enseñanzas, pero nuevamente debo de repetirlo. Los demonios no son los ángeles caídos. Cuando una persona generalmente está dentro de la congregación y se le pregunta, oye, disculpa, ¿tú me podrías decir qué son los demonios? El 99% de las congregaciones en la actualidad, lo primero que te van a decir, claro, brother, sin problema. Yo aquí, súper erudito. Los demonios son los ángeles caídos y viceversa. Los ángeles caídos en la actualidad ya no son ángeles caídos, sino que por el contrario son demonios. El único problema, amado y amada, es que en toda la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se hace siempre una clara distinción entre ambos seres espirituales. Siempre se hace una clara distinción entre los ángeles y los demonios. Pueden que aparezcan en el mismo capítulo, en el mismo versículo, pero no son los mismos. La escritura es clara y es tan clara que incluso hace una clara distinción no solamente entre ángeles y demonios, sino también entre las otras criaturas. Espíritus corruptos, monstruos nocturnos. Hace también una clara distinción entre los nahashim o cainitas, quineos, ceneos, como también se les ha conocido a lo largo de la historia. Entonces, no podemos decir, no, es que son los mismos. Otro de los puntos antes de arrancar a ciencia cierta con estas respuestas, de por sí ya es algo errado decir que los demonios son los mismos ángeles caídos. Otras personas tienen un concepto similar. Muchos, cuando leen los escritos del profeta Enoc o el libro de Enoc, como también se le conoce, se nos menciona en este libro que fueron 200 ángeles los que descendieron sobre un monte, se mezclaron con las mujeres y por supuesto el resto de la historia ya lo sabemos. De aquí procedieron los gigantes, nefilitas, nefilín, etcétera, etcétera, etcétera. La gente dice, ya vio, hermano, esos 200 ángeles son los demonios. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque si así fuera, tendríamos que explicar, ¿y los demás demonios de dónde proceden? Nosotros nos acordamos que cuando Yahshua, nuestro Mesías, expulsó, entre comillas, el demonio de una persona, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. La palabra legión evidentemente se utilizaba por las tropas romanas. Una legión romana de soldados, nosotros sabemos muy bien, según los historiadores, que constaba entre 6,000 a 12,000 soldados. Entonces, lo que este demonio le está respondiendo a nuestro Mesías cuando le dice, soy legión, lo que te está dando a entender es que esa persona, ese individuo, como mínimo, tenía dentro de sí a 6,000 demonios. ¿Cómo comparas tú a 6,000 demonios con los 200 ángeles aparentemente caídos, que ni siquiera ese es el grupo, muchos se han confundido, de los que habla el profeta Enoc? ¿Cómo es posible que aquí digas, no, es que solamente son 200, y por otra parte tienes a
un demonio respondiéndole al Mesías, que son como mínimo 6,000. ¿De dónde aparecen los otros 5,800 demonios? Para hablar sobre estas cosas, nosotros debemos de tener, evidentemente, la jerarquía espiritual de las huestes de maldad. Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo está dividido el reino de las tinieblas, cuáles son las jerarquías de poder. Anteriormente, en una serie de enseñanzas, que por cierto ya las bajaron de YouTube, se les agradece a todos aquellos hipócritas que pues desacreditaron esta serie de enseñanzas, pero no se preocupen, pronto las volveremos a subir. En una serie de enseñanzas tituladas Todo acerca de Satanás o Todo acerca del enemigo, que se publicaron aproximadamente hace unos 10 meses atrás, si no me equivoco, se habló sobre las jerarquías espirituales del mundo de las tinieblas. Y el día de hoy, a mí me gustaría volver a compartírselas. Estará apareciendo en sus respectivas pantallas. Muy bien, la respuesta número 1 sobre el origen de los demonios. Los demonios, según la respuesta número 1 o la interpretación número 1, es que tienen su origen en el mundo preadámico. El mundo o la creación antes de la creación del hombre, es decir, antes de Adán. En el Antiguo Testamento se nos menciona que Lucifer o Satanás, Yahweh lo reprenda, gobernaba sobre muchas naciones, sobre muchas criaturas y que además este mismo las debilitaba. Existió un mundo preadámico, pastor, por supuesto. Sobre el mundo preadámico nos habla el profeta Isaías, nos habla el apóstol Pedro, nos habla, el patriarca Job. Así que es imposible no hacer énfasis en esta creación. Muchos sostienen que los demonios son las criaturas o seres espirituales pertenecientes al mundo preadámico, a la tierra preadámica. Me gustaría, por favor, que usted vaya a Isaías capítulo 14, versículos 12 y posteriormente leeremos del verso 15 al 17. Isaías capítulo 14, versículo 12 y posteriormente del verso 15 al 17. Dice así el verso 12: ¿Cómo has caído de los cielos? Laméntate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, tú, insolente, que debilitabas a las naciones. Hasta aquí, amados. Vamos a tomar dos palabras clave: la palabra insolente y la palabra naciones. Vamos a hacer énfasis en esto. La palabra insolente significa arrogante, individuo que realiza atrevimientos y o acciones excesivas, alguien que lleva a cabo una acción ofensiva, es decir, un ataque insultante. Hasta aquí vamos bien. El problema, si nosotros tomamos esta palabra insolente junto con su respectivo significado, evidentemente en nuestra lógica va a comenzar a decir, bueno, pero si entonces Satanás era arrogante, antiguamente siendo Lucifer, que realizaba atrevimientos y acciones excesivas, que llevaba a cabo acciones ofensivas o insultantes, la pregunta es, ¿hacia quiénes? ¿Hacia sus propios compañeros, los demás ángeles que estaban aquí en la tierra antes de que Satanás se rebelara y diera el golpe de estado? ¿O cómo es la cuestión? Insolente que debilitabas a las naciones. Esto es en el mundo preadámico. La palabra naciones
del hebreo goy, una raíz secundaria que significa nación extranjera, gentil, nación, pueblos, manada de animales. Atentos con manada de animales, enjambre de langostas. Manada de animales y enjambre de langostas. Tengan en cuenta, por favor, estas palabras. Goy se desprende de otra raíz secundaria que es geba, que es una raíz femenina que denota, atentos, a una persona o a un cuerpo con espalda enaltecido con soberbia y arrogancia. La raíz goy para naciones viene de la raíz secundaria geba, una raíz femenina que denota a una persona o a un cuerpo con espalda enaltecido con soberbia y arrogancia. Fíjense el significado de cada palabra. Las naciones. Geba, por supuesto, es otra raíz secundaria, la cual se desprende de otra raíz secundaria, valga la redundancia hebrea, que es gef. Y gef significa cuerpo y espalda. Atentos, entonces ya se nos está haciendo hincapié de que estas naciones, estas criaturas, eran manada de animales, enjambre de langostas, eran cuerpos con espaldas, enaltecidos en soberbia y arrogancia. Y por supuesto, gef se desprende de una raíz primaria hebrea que es ga, que significa levantarse, un ser o una criatura engrandecida, ser o criatura majestuosa. Y gaf, esta raíz primaria, ahora sí, viene de una raíz estricta hebrea que significa gaba, que es majestad, braveza, magnificencia, gloria del vestido, ornamento. ¿Y qué es un ornamento? Un ornamento son los adornos, las cualidades y prendas morales que hacen más recomendable a un individuo. El único detalle es que el ornamento es una vestidura sagrada. Si nos damos cuenta quiénes eran estas naciones que debilitaba Lucifer en el mundo preadámico, criaturas, según lo que acabamos de ver, engrandecidas, majestuosas, con un cuerpo, con una espalda, enaltecidas en soberbia, en arrogancia, manadas de animales, enjambre de langostas, majestades, magnificencias, que utilizaban ornamento. Por eso es importante escudriñar la bendita palabra. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información rica en sabiduría, porque Yahweh la ha revelado por medio de su bendita palabra, ¿a qué criaturas nos recuerdan todas estas cualidades que acabamos de ver? No olvidemos que la primera raíz secundaria de la palabra naciones, como acabamos de ver, es goy, que significa enjambre de langostas y también puede significar manada de animales. Todo esto encaja perfectamente con la semejanza y forma de proceder de las langostas del Apocalipsis lideradas por Apolión o Abadón. Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 11. Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra, y le fue entregada la llave del pozo del abismo profundo. Y abrió el pozo del abismo profundo, y subió humo del pozo, semejante al humo de un horno encendido. Y fue oscurecido el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo surgieron
langostas hacia la tierra, y les fue otorgado poder como el que tienen los escorpiones en la tierra. Pero se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Yahweh en su frente. Y así les fue permitido que no les dieran muerte, sino que los atormentaran durante 5 meses. Su tormento era semejante al tormento de un escorpión cuando hiere a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Anhelarán intensamente morir. Sin embargo, la muerte huirá de ellos. Ojo aquí, a partir del verso 7. La apariencia de las langostas era semejante a la apariencia de los caballos equipados para la batalla. Los caballos, por supuesto, tienen una columna, una espalda, un cuerpo. Tenían sobre sus cabezas como coronas que parecían de oro. ¿Qué acabamos de ver? Las criaturas, las naciones estaban conformadas por criaturas, majestades, autoridades, magnificencias, coronas que parecían de oro. Y sus rostros eran como rostros de hombres, criaturas engrandecidas. Tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como los de los leones, manada de animales. Tenían corazas como corazas de hierro. El estruendo de sus alas era semejante al ruido de muchos carros tirados por caballos que corren hacia la batalla. Tenían colas y aguijones semejantes a las de los escorpiones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían sobre sí a un rey, al ángel del abismo profundo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego lleva por nombre Apolión. Poderosa es la palabra de nuestro Dios. Bendito sea su nombre en cada uno de los cielos a perpetua eternidad. Volvamos nuevamente a Isaías para ver lo que nos revela la Escritura sobre el tiempo antiguo, es decir, el mundo preadámico o la tierra preadámica y sus criaturas. Isaías capítulo 14, versículos 15 al 20. Aquí nos está hablando sobre el querubín caído, el príncipe de la potestad del aire, sobre Lucifer o Satanás. Dice así: pero ahora al Seol serás derribado, a lo más profundo del abismo. Todos los que te vean te contemplarán a la distancia y reflexionando acerca de ti dirán: ¿es este pues aquel que trataba cruelmente a la tierra, que hacía estremecer a los reinos, que asoló a la tierra habitada, convirtiéndola en un desierto, que derribó las ciudades y a sus prisioneros nunca libró? Los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su propia morada, pero tú fuiste arrojado de tu sepulcro como vástago, desechado, como ropa de muertos asesinados a espada que bajan entre las piedras de la fosa, como cadáveres pues pisoteados. No te alegrarás junto a ellos en el sepulcro, pues has corrompido tu propia tierra y mataste a tu propio pueblo. Jamás se levantará la simiente maldita. En otras traducciones dice: jamás se ha de levantar la simiente maligna. Es decir, los Nahashim, los gigantes, los espíritus corruptos, cainitas, como también se les menciona a los Nahashim.
¿Sí se dan cuenta qué rica es la escritura? Qué profundo, ¿no? En el verso 16 dice: ¿es este aquel que trataba cruelmente a la tierra, que hacía estremecer a los reinos? Ojo con esto. La palabra estremecer se utiliza una raíz primaria hebrea que es raash, que significa saltar como langosta. Atentos, saltar como langosta, trastornar, intimidar, hacer temblar mediante el temor, rugido, estruendo con ímpetu, es decir, un estruendo generado con mucha violencia. La palabra tierra que se utiliza aquí mismo en el verso 16 es la palabra hebrea erex. ¿Y sabes qué significa? Tierra antigua, mundo, naciones, territorios, campos, territorios puestos en el polvo. Esta palabra se utiliza para referirse a la tierra antes de Adán, una tierra que Yahweh tuvo que reconstruir o reordenar para que el mundo humano habitara. Sobre esto nos habla el libro de Génesis, es decir, la tierra preadámica tiene su origen desde el Bereshit, desde el libro del principio, cuya autoridad, como bien sabemos, le corresponde a Moisés o a Moshe, el libertador de Israel de la tierra de Egipto. Y quiero por favor que vayamos precisamente a Génesis. A Job, para ver sobre la tierra preadámica. ¿Existía la tierra desde antes del hombre? Existió un mundo preadámico, es decir, antes de que Dios creara a Adán, el primer hombre, y a todos los seres que Dios había creado, todos los seres que Yahweh había hecho. Ellos vieron evidentemente cómo creaba perfectamente, milimétricamente, este planeta llamado Tierra. Un ejemplo de esto lo tenemos, ahora sí, acompáñenme por favor a Job. Job capítulo 38, versículos 4 al 7. Job capítulo 38, versículos 4 al 7. Dice así la escritura: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los ángeles, matemáticamente hablando, todos los hijos de Dios, todos los hijos de Yahweh, son incontables. La escritura nos dice que los hijos de Dios son billones de billones de billones. Los hijos de Dios nunca se cuentan de uno en uno, se cuentan por legiones, es decir, por grupos de 6,000 a 12,000 criaturas espirituales. Esto proviene, como ya he dicho anteriormente, de las legiones romanas antiguas para referirse al número o a la cantidad de soldados. Una legión está compuesta por 6,000 a 12,000 soldados. En este caso, serían por hijos de Yahweh. Básicamente hablamos que los hijos de Yahweh están agrupados por millones de legiones. Cada legión perteneciente a Yahweh tiene como mínimo 6,000 a 12,000 soldados, 12,000 ángeles. Pero sobre el mundo preadámico, sobre la tierra preadámica,
También se nos habla en Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, verso 1? En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. ¿Verdad? Hasta ahí. Eso es todo lo que dice el verso 1. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. El único detalle es que esto, desgraciadamente, está mal traducido. Aparentemente mal traducido. Porque las sociedades bíblicas han sido tan hipócritas de decir que todo esto está mal traducido, pero extrañamente llevan más de 70 años con la misma excusa y hasta el momento tal parece que la traducción correcta pues aún no llega. Quizás tendremos que esperar otros 200 años más. Génesis capítulo 1, verso 1. Voy a leer la versión original del hebreo, porque uno le debe la fidelidad no a la traducción, porque la traducción ya hemos visto anteriormente que generalmente las sociedades bíblicas han sido tan desgraciados que les ha dado igual lo que han colocado en las escrituras. El texto hebreo de Génesis capítulo 1, verso 1, dice así: Bereshit bara Elohim Hasamayim we Hares. Esto significa, traduciéndolo a nuestro idioma, en el principio del tiempo creó Dios los cielos y la tierra. En el principio del tiempo, la tierra ya estaba formada. En hebreo, Hares. Y también te demuestra que desde el principio ya existía el tiempo, es decir, Dios igual al tiempo y a la creación de la tierra. Tierra en hebreo, Hares, un lugar seco, una tierra en su amplia mayoría mineral, con todas las piedras preciosas minerales que conformaban la vestimenta de Lucifer, el querubín caído, que de igual forma son las piedras que forman la Nueva Jerusalén y por las cuales también estaba conformado el pectoral del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Hares era una tierra unida, sin límites fronterizos. Los científicos cristianos, los científicos creyentes que han descubierto esto, han llamado a esta tierra antigua como Pangea, aunque por supuesto en la versión científica hay ciertos datos erróneos y en mayoría tergiversados. Lo que sí podemos decir es que antropológicamente hablando, desde la creación de Adán hasta la actualidad, se calcula que solamente hay apenas entre 9.000 a 14.000 años. A causa de esto, como nosotros bien sabemos, tenemos lo que se conoce como época común y antes de la época común, o mayormente conocido por muchos antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, pongan atención. Menciono que desde Adán hasta la actualidad hay entre 9.000 a 14.000 años. Desde Adán. Esto no significa en ningún momento que la Tierra tiene ese tiempo existiendo. Estamos aprendiendo. En el verso 17, fíjate lo que dice. Que asoló la tierra habitada, convirtiéndola en un desierto. Que derribó las ciudades. La palabra derribó, en otras traducciones dice asoló, viene de una raíz primaria hebrea que es haras, que significa romper, destruir, triturar, traspasar, trastornar, arruinar, desmoronar, desbaratar. De aquí nace una raíz secundaria de esta raíz primaria haras hebrea, nace la raíz secundaria jeres, que significa
demolición o demoler. Ahora, por favor, vamos a continuar con Lucas. Acompáñeme, por favor, a Lucas capítulo 10, versículos 17 al 18. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 18. Vamos a continuar con el mundo antiguo, la tierra preadámica. Fíjate lo que menciona. Si nosotros nos damos cuenta en lo que acabamos de leer en Isaías, dice: asoló la tierra habitada, convirtiéndola en un desierto. ¿Cómo la asoló? ¿Cómo es que la convirtió en un desierto? Lucas nos va a dar la respuesta. La verdad siempre ha estado delante de nosotros, pero desgraciadamente muchas veces, y con todo el respeto que usted se merece, somos profundamente holgazanes para escudriñar la Escritura. Y sobre todo para escudriñarla culturalmente, históricamente, antropológicamente y sobre todo en su idioma original: hebreo, arameo y griego. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 18, dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hasta aquí. Qué extraño, ¿no? Yo veía a Satanás, menciona el Mesías, caer del cielo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor lo reprenda. Lucifer, o Satanás, en su batalla perdida, fue expulsado, o mejor dicho, fue lanzado de vuelta al planeta Tierra. Recordemos que Lucifer era el príncipe del mundo antiguo, de la tierra preadámica. Su golpe de estado lo organiza estando en esta tierra. Por eso es que en Isaías se nos dice: subiré. Para subir, primero tú tienes que estar abajo. ¿No es así? Planifica el golpe de estado junto con sus demás secuaces, es decir, los demás ángeles donde él estaba gobernando, y deciden subir a dar su golpe de estado. Atraviesan la atmósfera terrestre, es decir, el primer cielo, llegan al segundo cielo y se desata una mega batalla. Como lo menciona Apocalipsis, Miguel, el general o el coronel de las tropas guerreras de Yahweh, junto con sus ángeles, pelearon contra el dragón, Satanás, y peleaba el dragón con sus ángeles. Fue lanzado de vuelta al planeta Tierra como un rayo, dice el Mesías. En otras traducciones se nos menciona: fue lanzado como un relámpago, así desde arriba. La velocidad del rayo es equivalente a la velocidad de la luz. Es decir, que cuando Lucifer es lanzado, venía a una velocidad mínima de 186.282 millas por segundo. Esto en kilómetros sería 300.000 kilómetros por segundo. Impacta en el planeta Tierra junto con los ángeles, es decir, los ángeles caídos, y esto genera un tremendo caos y desorden, el cual se menciona en el verso 2 del capítulo 1 de Bereshit, de Génesis. Es luego de esta caída, de este desorden y del caos tremendo, en donde apenas
comienza nuestra historia humana. Recuerden que el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Qué raro, ¿no? En el verso 1 de Génesis, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Mágicamente, milagrosamente, extrañamente, a partir del verso 2, pareciese que hubo algo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El único detalle es que Yahweh no crea nada desordenado, porque su propia palabra lo dice, hágase todo en orden, porque de Yahweh viene el orden, pero el desorden de Satanás. Otra prueba del mundo preadámico. Yo sé que quizás algunos han de estar un poquito confundidos, pero créanme, si no les queda claro esto para que indaguemos en el origen de los demonios, se van a perder más adelante y eso es lo que no quiero. Así que por favor, si alguien se siente confundido, vea la enseñanza las veces que sea necesario, no hay problema. Cada quien aprende a un ritmo muy distinto. No hay problema, amados. Pero por favor, necesito que esto les quede bien, pero bien cimentado en sus cabezas. Porque de lo contrario, se van a perder para indagar en este misterio sobre el origen de los demonios. Sobre la tierra preadámica también nos habla el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. Dice esto: sabiendo ustedes, antes que nada esto, que en los postreros días vendrán burladores que harán escarnio, procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones, y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen tal como estaban desde el principio de la creación. Pero ellos deliberadamente olvidan esto. Atentos, olvidan esto, que los cielos existían desde el principio y que la tierra surgió de las aguas y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que mediante estas el mundo de entonces fue inundado con aguas y fue destruido. Muchos han creído que las palabras por parte del apóstol Pedro hacen referencia a la época postdiluviana, es decir, la época luego del diluvio que se da en el tiempo del patriarca Noé. Pero lo cierto es que se refiere al mundo antiguo, al mundo preadámico. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 1, verso 2. Génesis capítulo 1, verso 2. Leemos. Dice, y la tierra se encontraba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante, ¿no? Muchas traducciones antiguas, de las primeras traducciones que se hicieron al castellano, no erraron y en vez de decir el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, muchas escribieron el Espíritu de Yahweh estaba incubando sobre las aguas. Otras dice el Espíritu de Dios amarraba sobre las aguas. ¿Pero qué estaba amarrando? ¿Qué es lo que estaba incubando el Espíritu de Dios?
Dios no crea el desorden, tampoco el vacío. Esto lo hace Satanás, el diablo, Lucifer. Recordemos que el apóstol Pablo dijo: hágase pues todo en orden, porque de Dios viene el orden, pero el desorden procede del diablo. Dios tuvo que reformar la tierra, no crearla. Isaías capítulo 45, verso 18. Por favor, acompáñenme. Isaías capítulo 45, verso 18. Porque así dijo el Señor, el mismo que creó los cielos, el Dios que forma la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó para la nada, para que fuera habitada la creó. Yo soy el Señor y ninguno más que yo. La mitad del verso 18 otra vez. El Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Para componer o para reformar, primero evidentemente tiene que haber algo deformado. Para componer tiene que haber algo descompuesto. De lo contrario, ¿por qué deberías de componer algo que se encuentra excelente? La diferencia radica en hacer y crear. Por ejemplo, nosotros en nuestro idioma hay 3 palabras muy pero muy importantes que vemos en Génesis y en general también en los profetas que hablaron sobre la tierra preadámica, que es la palabra hacer, crear y formar. En el hebreo, hacer es asa, crear es bara y formar es yaxar. Hacer y formar básicamente son parecidos, es decir, asa y yaxar. Hacer, formar o reformar algo que estaba desordenado y descompuesto. Esto se emplea en el hebreo antiguo original de Génesis. En Génesis, capítulo 1, verso 1, nunca se utilizó el término crear, bara, sino que se utiliza el término formar, yaxar. De aquí proviene toda esta mala creencia de que Dios se tardó 7 días en crear la tierra, cuando en la realidad se tardó 7 días en reformar la tierra, en componer la tierra, no en crearla. ¿Tú crees que realmente que el Rey de Reyes al cual nosotros servimos va a tardarse 7 días en hacer este mundo? Por supuesto que no. Se tardó 7 días en reformar la tierra destruida a causa de la caída de Lucifer. Yahweh lo reprenda, junto con sus ángeles caídos. Génesis capítulo 1, verso 2. Voy a leer el hebreo antiguo original que se empleó. Werex hayetan, tohu, wabohu, shoseg alfanin, tehok, ruach Elohim, rashaf alfanin, majin. Tohu, wabohu, tierra vana, vacía, sin valor alguno, deformada y descompuesta. ¿Cómo es posible que en el verso 1 de Génesis capítulo 1 se nos diga que Yahweh creó los cielos y la tierra, y en el verso 2 ya la tierra está descompuesta, vana, vacía y desordenada? Como nos damos cuenta, Yahweh tuvo que reformar, componer la tierra a causa de la caída de Lucifer, el príncipe de la potestad del aire. Yahweh no creó la tierra en 7 días, la reformó. Sobre las criaturas preadámicas también nos habla Lucas. Lucas capítulo 10, verso 19. Recuerden que esta es la respuesta número 1 sobre el origen de los demonios.
Al inicio dijimos que evidentemente la doctrina mayormente con más peso o más aceptada por muchos teólogos, por muchos eruditos, por muchos doctores, por muchos escatólogos, por muchos comentaristas incluso, es que los demonios, los cuales evidentemente no son los ángeles caídos, tienen su origen en la tierra paradámica, y por ello evidentemente han sido estos textos que hemos estado profundizando. Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí, yo les doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada podrá dañarlos. Este texto lo analizamos anteriormente en este ministerio, cuando estudiamos la descendencia o el linaje del Nahash, de los cainitas, de los quineos, eneos. Sabemos muy bien que la palabra hollar o pisotear en el griego es pateo y significa golpear brutalmente, proveer a otro una golpiza, pisar o golpear con suma violencia, con ira. La palabra serpientes en toda la escritura es un código, un lenguaje simbólico que Yahweh utiliza desde el Antiguo Testamento para referirse al linaje del Nahash o al linaje del Caín. Por lo que en este pasaje de Lucas, Yahshua, nuestro Mesías, nos habla sobre pisotear, entre comillas, animales, tal cual como tú y yo los conocemos. No nos habla sobre pisotear estos animales, porque si así fuera, tendríamos que decir que hasta el momento en el cual el Mesías les dice estas palabras a los apóstoles, yo os entrego potestad de hollar o pisotear sobre las serpientes, ¿nadie lo había hecho entonces o qué? Evidentemente no. Claramente antes de que estas palabras salieran de la boca del Mesías, es lógico que ya se habían matado serpientes y escorpiones. Por lo que aquí no está haciendo referencia a los animalitos tal cual como tú y yo los conocemos. Por el contrario, aquí se hace referencia a las criaturas espirituales más allá de la razón o el comprendimiento humano. Si no son animales, hermano Adonai, ¿a qué criatura espiritual se refiere el Mesías al decir escorpiones? Muy buena pregunta. El propio idioma original, no la traducción, el propio idioma original, el griego koiné, nos dará la respuesta. La palabra escorpiones que nosotros vemos en Lucas proviene del griego antiguo o koiné, una raíz primaria, escorpios, que significa perforar, atravesar, algo que logra herir como el escorpión a causa de su aguijón. Si nos damos cuenta, aquí se está utilizando un lenguaje comparativo, un símil, una similitud, algo que logra herir como el escorpión a causa de su aguijón. Quiere decir que la criatura que Yahshua está codificando sí tiene un aguijón y hiere muy similar al escorpión. Esta raíz primaria, escorpios, viene de una raíz secundaria, escopos, que significa atentos, guardián, explorador, guardameta. De escopos sale otra raíz que es escacto, que significa cavar, hurgar, ahondar. De la raíz secundaria escopos nace una raíz alterna que es escopeo, que significa apuntar, espiar, mirar detenidamente. Algo, una criatura o un ser que fija su mirada. De escopos nace también esquepasma, que significa una criatura o un ser cubierto de un vestido,
de una ropa, de un abrigo. Entonces, lo que realmente el Mesías está diciendo: yo les doy potestad de hollar sobre las serpientes, los Nahashim, y sobre escorpiones, criaturas o seres espirituales cubiertos de ropa, de abrigo, guardianes, exploradores que espían, que fijan su mirada, que miran detenidamente, criaturas que cavan, hurgan, criaturas que perforan, atraviesan, hieren, similar al escorpión mediante su aguijón. Tremendo, ¿no? Lo que se nos revela. Ahora, no son los únicos, Fíjate, demonios codificados como escorpiones. Hieren como los escorpiones, son guardianes, están cubiertos de ropa, de abrigo. Apuntan, espían, fijan su mirada, hieren fuertemente a causa de su aguijón. No son las únicas criaturas espirituales que se nos revelan. Juan, el apóstol Juan, o el apóstol del amor, como también muchos lo han titulado a lo largo de los años, en la isla de Patmos, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Yahweh, también nos reveló estas criaturas. Fíjate, Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, es decir, de Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo o el hijo de maldición, y de la boca del falso profeta, la segunda bestia, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Espíritus inmundos, demonios, a manera de ranas. Interesante, ¿no? Demonios casualmente con semejanza de anfibios que bajo la ley hebrea son inmundos, impuros, abominables. Para entender esto, nosotros debemos de comprender primeramente que la palabra rana tiene muchos cognados o se escribe de diferente forma según el idioma. Y yo quiero que escudriñemos esto realmente, porque mucha gente pasa desapercibido este tipo de criaturas. Rana, en la voz hebrea, es sefardea, en la voz griega, batrajos, en la voz española, batracio, y en la voz latina, ranarum. ¿Por qué ranas, hermano? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender, no se preocupe. Las ranas. El nombre de este animal aparece 15 veces en la versión Reina Valera, las más de las veces citadas en relación a la segunda plaga que cayó en Egipto, cuando del río Nilo salieron una gran cantidad. Recordemos que según Éxodo capítulo 8, verso 6, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Interesante que las ranas salen de las aguas de Egipto. ¿Y quiénes eran los egipcios? Ay, Señor. Las ranas pertenecen a una clase de vertebrados llamados anfibios, un nombre que alude a que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. Tienen la piel viscosa y húmeda, desnuda, sin escamas. Las ranas ponen sus huevos en el agua en masas gelatinosas, sufriendo una transformación antes de llegar a la edad adulta, o la bendita metamorfosis, como nos enseñan. O sea, que a los primeros tiempos de su existencia
se le llama renacuajos. Las especies más comunes tienen el dorso de color verde con manchas, líneas pardas o negras, teniendo el vientre de color más claro, grisáceo o amarillento. Es interesante señalar que una rana joven pone aproximadamente de 2.000 a 3.000 huevos y una de las mayores de 6 a 8.000 huevos. En las Sagradas Escrituras, en nuestra Biblia, la rana siempre ha sido considerada como un animal impuro. Dice Levítico 11:29, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la rana según su especie. Por lo tanto, fue uno de los instrumentos con que Dios castigó a los egipcios en tiempos de, evidentemente, el libertador Moisés. Esta repulsión hebrea hacia la rana, que en Egipto la tenían como una divinidad, se verá reflejada 1600 años más tarde, cuando nuevamente se revela en el libro del Apocalipsis, como acabamos de leer, que se dice que Juan vio salir a 3 espíritus inmundos que parecían ranas, salieron de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Qué raro, ¿no? Los egipcios tenían a una diosa, la diosa Kemek, si no me equivoco, que era una rana, y alguien podría decir, bueno, es que eso, hermano, pura mitología, usted ya sabe. Y si te dijera yo que los egipcios, como ya hemos visto antiguamente, ofrecieron culto a los demonios. Para empezar, recordemos que los egipcios provienen del hijo maldecido, o del nieto maldecido, mejor dicho, de Noé. Recordemos que los egipcios tienen como padre a Misraín. Casualmente, Misraín, otro maldito Nahashín más. Qué extraño, ¿no? Alguien que porta dentro de sí la genética de la supuesta serpiente, va y funde Egipto. Los egipcios, desgraciadamente, o los Nahashín, salidos de Egipto, se mezclan más adelante con los hebreos. Pero estos tenían a una diosa rana, la diosa Kemek. Quisiera que viéramos el significado del por qué la rana está considerada o está decodificada como un espíritu maldito, como un espíritu demoníaco. Y para esto debemos de hacerlo desde 3 puntos. El punto de vista pagano, el punto de vista sociopolítico y, por supuesto, el más importante, el punto de vista bíblico, el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista pagano, había ciertas metáforas paganas para el mal. Por ejemplo, para los persas, la rana era el doble de Airán, un dios del mal y agente de las plagas. Para los egipcios era la diosa Hekek, divinidad que tenía cabeza de rana, cuerpo de mujer. Era la deidad de la resurrección por su transformación de renacuajo a rana, es decir, por su metamorfosis, y de la fecundidad, por la gran cantidad de huevos que concebían. Los escritores y poetas griegos las consideraban como habitantes apropiadas del lago Estigio, el río del infierno. Por tal razón, la Biblia revela que estas creencias de dichas culturas en realidad demuestran que sus dioses paganos eran demonios, pues lo vemos en Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 y 17, y también en Primera de Corintios en el capítulo 10, versículos 20 al 21. Perdónenme. Desde el punto de vista sociopolítico, alguien comentó acerca de Francia que esta nación había sido un país
centro de infidelidad. Recordemos que allí fueron masacrados todos los hugonotes protestantes el 24 de agosto del año de 1572 por instrucciones de Catalina de Médicis y avalado evidentemente por el Papa Gregorio XIII. Socialismo y espiritismo. Se cree que estos espíritus influyeron para la creación de estas creencias. En su escudo original de Francia aparecían antiguamente en él 3 ranas. También se creía que estos espíritus influyeron en otras naciones para la creación de aquellos tipos de ideología que han azotado a la humanidad, como son el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el comunismo en Rusia. Es decir, se creía, sociopolíticamente hablando, que los espíritus, a manera de ranas, habían influido en el nazismo, en el fascismo y el comunismo. ¿Quién fue el mayor exponente del nazismo? Hitler. Hitler, casualmente, es una prefigura también de lo que será el anticristo. Desde el punto de vista bíblico, como ya vimos, las ranas azotaron como plaga a Egipto. Esto se nos menciona también en el Salmo capítulo 78. Y por supuesto eran consideradas inmundas según Levítico capítulo 11. Por lo tanto, en el marco profético de los últimos tiempos, aparecen saliendo de la boca de la Trinidad satánica con el propósito de inducir al mundo entero para envolverse en una terrible guerra, llamada Armagedón. Estos espíritus o estos demonios en forma de ranas serán semejantes al espíritu de mentira que indujo al rey Acab a entrar en batalla, lo cual vemos en Primero de Reyes, capítulo 22. Pero hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo aparecerán estos espíritus inmundos que tendrán forma de rana? Por lo que las ciencias ocultas han desarrollado hasta nuestros días y el conocimiento de grandes siervos de Yahweh que han sido arrancados de ese campo, y ellos hoy lo han explicado y enseñado, se cree, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero se cree que muy probablemente estos 3 personajes, estos 3 demonios, serán espíritus materializados, es decir, los espíritus son invisibles. Por lo tanto, estos agentes que serán enviados al mundo para despertar ese sentimiento antisemita y de guerra son fenómenos espiritistas que en la parapsicología llaman materializaciones o apariciones ultrasensibles. Estos son como ranas que salen de los pantanos fétidos del universo espiritual para hacer su labor en las sombras de la noche del mundo, croar, ensuciar y llenar de lágrimas a las naciones con sus demostraciones ruidosas y enseñanzas mentirosas en el fango de los deseos impuros. La personalidad de estos demonios muy probablemente será viscosa y repulsiva como la rana, y esto es porque su torpe croar, o sea, sus palabras, son como una plaga inmunda, palabras sin significado verdadero y que serán poderes de las tinieblas. Con esas demostraciones falsas de milagros engañosos y ruidosos lograrán engañar a las naciones y conseguirán que todos los líderes del mundo se entusiasmen y vayan a la guerra final, como dice Apocalipsis capítulo 16, verso 16. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces los demonios se manifestarán. Nosotros sabemos perfectamente que los demonios tienen esta habilidad. Y no solamente los demonios, también los Nahashim, los espíritus corruptos, que ya los hemos visto anteriormente, criaturas o seres espirituales similares, semejantes a los demonios. Se podría decir que son como sus primos hermanos, pero que no son lo mismo.
Los ángeles caídos tienen evidentemente este poder, pueden materializarse, pueden obtener un estado físico corpóreo, un cuerpo. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está plagado de evidencias de esto. Así que la primera respuesta o la primera doctrina sobre el origen de los demonios es esta que acabamos de ver, que los demonios tienen su lugar o tienen su nacimiento o su origen en el mundo o tierra preadámica. Hermano, y entonces, ¿cuál es la segunda doctrina o cuál es la segunda respuesta? Muy bien. La respuesta número 2, o la doctrina número 2, en caso de que gustes verlo de esta forma, tiene su origen o concluye que los demonios son los mismos espíritus sin cuerpo de los nefilitas, de los nefilim, de los gigantes antediluvianos y postdiluvianos. Los espíritus de los gigantes antes y después del diluvio universal de la época del patriarca Noé. Esta interpretación de igual manera es muy fuerte y tiene como base los registros sobre los nefilim antes y después del diluvio, antiguas tablillas sumerias, acadias, mesopotámicas e incluso tablillas hebreas, tal como la que veremos un poco más adelante. Por si fuera poco, esta doctrina o interpretación de que los demonios son los espíritus de los gigantes antediluvianos y postdiluvianos tiene un fundamento fuerte en los escritos del profeta Enoc, setita, que anduvo con Yahweh, padre de Lamec, abuelo del patriarca Noé. Para entrar en contexto con esta interpretación o con esta doctrina, la cual intenta dar una explicación al origen de los demonios, acompáñeme por favor a leer los siguientes pasajes para que pueda interpretar, entender y comprender todo de la manera correcta, de forma adecuada. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 5. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice así: pasando el tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, y sus hijas fueron nacidas, los hijos de Yahweh vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron esposas para sí mismos, cualquiera que escogieron. Yahweh dijo: mi espíritu no habitará entre estos hombres para siempre, puesto que ellos son solamente carne, por lo tanto, sus días serán 120 años. En aquellos días y también después, había gigantes en la tierra, por cuanto los hijos de Yahweh se habían unido a las hijas de los hombres, y ellas les habían dado a luz gigantes, quienes son los poderosos de renombre desde la antigüedad. Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa, y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Los hijos de Yahweh, el grupo de 200 ángeles que vemos en los escritos de Enoc. Mucha gente ha malinterpretado a este grupo de 200 ángeles según lo revela el libro de Enoc, y dice: hermano, estos son los ángeles caídos. No, estos no son los ángeles caídos. ¿Por qué? Número 1, los ángeles caídos, como ya te puedes imaginar de acuerdo a lo que hemos visto, tienen su origen en el mundo preadámico. Aquí ya no es un mundo preadámico. Aquí es una tierra habitada por hombres y por mujeres. Aquí ya está nuevamente la maldita estirpe del Nahash. Así que tan deshabitado no está. Número 2, tenemos el contexto numérico. Apocalipsis nos dice que Satanás arrastró a la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los ángeles. Sabemos perfectamente que los hijos de Yahweh
no se cuentan de 1, 2, 3, 10, 20, no. Se cuentan billones de billones de billones. Él habla sobre 200 ángeles que descendieron sobre un monte, abandonaron su morada celestial y se unieron a las mujeres. Estas mujeres sabemos perfectamente que eran las mujeres cainitas, de la estirpe de Caín. Es decir, eran mujeres que, desgraciadamente, malamente, portaban dentro de sí el maldito genoma de la serpiente, el genoma del Nahash. Qué interesante, ¿no? Ángeles pervertidos en su conocimiento vienen a la tierra, bajan sobre un monte y comienzan, evidentemente, después de abandonar su morada celestial, comienzan a tener coito, relaciones sexuales, con aparentemente mujeres normales, con la única desgracia que esas mujeres portaban dentro de sí el maldito espíritu de Satanás. Qué lindo, ¿no? Esto evidentemente, pues el fruto de esto es que evidentemente nacen los gigantes. Hermano, pero ¿cómo hicieron los ángeles? Porque recordemos que la Biblia dice también que los ángeles no tienen sexo. ¿Qué dijimos anteriormente? Que los ángeles pueden manifestarse, pueden materializarse, pueden obtener una forma físico-corpórea. Recordemos que, para dar un breve resumen, recordemos que hubo un par de ángeles que fueron por Lot y su familia, ¿verdad? ¿A dónde fueron? A Sodoma. Perfecto. ¿Y qué querían hacer qué querían hacer los habitantes de Sodoma con este par de ángeles materializados, cuya apariencia, según lo que realmente relata el texto hebreo, eran seres hermosos? ¿Qué querían hacer los habitantes de Sodoma? Homosexualizarlos, ¿no? Tener relaciones. Introducir sus miembros viriles en el cuerpo de estos ángeles materializados. ¡Qué fuerte, hermano! Bueno, es lo que dice la Escritura. Casualmente, este mismo par de ángeles anteriormente, junto con Yahweh, descienden y van a visitar ¿a quién? A Abraham, ¿no? Y no solamente lo visitan, hablan con él, comen con él. Imagínate tener esa oportunidad, ese honor de que Yahweh se manifieste con dos ángeles y tú les des de comer. Estos ángeles, estos 200, Enoc los titula como los vigilantes. También muchos teólogos, incluyéndome, llamamos a este tipo de ángeles los rebeldes. 200 ángeles rebeldes bajan y se unen a las mujeres cainitas, los vigilantes, como los llama Enoc. Desde ahí, evidentemente sabemos que no son los mismos ángeles caídos, porque los ángeles caídos fueron muchos, y estos rebeldes o vigilantes solamente fueron 200. Los ángeles caídos tuvieron su origen o pertenecieron a la tierra preadámica. Subieron para luchar, para rebelarse, y luego evidentemente son expulsados y generan todo el caos que vemos en Génesis. Los vigilantes o rebeldes no. Ellos tienen su origen primordialmente en el cielo. Por eso se nos dice, abandonaron su morada celestial. Estaban en el cielo y su caída, ahora sí, su rebelión, viene a ser aquí en la tierra. Esas son las diferencias más grandes. No son los mismos ángeles caídos. Son los rebeldes, o como Enoc los titula en su libro, los vigilantes. Quisiera que viéramos los escritos de Enoc, aquellos que tienen, el libro de Enoc, pues evidentemente les agradecería que me acompañaran, y los que no,
no se preocupen, más adelante pueden descargar dicho libro para que puedan corroborar todo lo que se leerá a continuación. Muy bien. Vamos a ver el libro de Enoc. Vamos a leer algunos capítulos donde se nos habla sobre estos rebeldes, donde se nos habla sobre los vigilantes. Cualquiera que haya estudiado este libro sabe perfectamente que los capítulos de mayor énfasis para hablar sobre los rebeldes o vigilantes en el libro de Enoc es en el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 15 y el capítulo 16. Vamos a leerlos en orden, por supuesto. Capítulo número 6 del libro de Enoc. Dice así: Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Senmiasa, que era su jefe, les dijo: Temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo, pues, el único responsable de un gran pecado. Pero ellos les respondieron: Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo una maldición a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo maldición. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo maldición. Estos son los nombres de sus jefes: Senmiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artacof, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquiel, Asael, Harmoni, Matrael, Anael, Satoel, Samiel, Sharagiel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Estos son los jefes de decena. Curiosamente, como acabamos de leer, los ángeles sabían que estaban a punto de pecar, Sin embargo, no les importó. Lo único que hicieron fue: bueno, reunámonos todos y juremos bajo una maldición que quien no lleve a cabo este acto perverso, pues va a ser maldito. Interesante forma de proceder. Continuemos con el capítulo 7, del verso 1 al verso 6. Dice: Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. A entrar en ellas. ¿Cómo? Ya sabemos cómo. Contaminarse con ellas. Número uno, no eran mujeres, que dudo mucho yo que a alguien que porte el genoma del Nahash se le pueda considerar mujer. Pero se contaminaron con ellas. Comenzaron pues también a enseñarles la brujería, la magia y el corte de las raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura. Muy probablemente esa sea una mala traducción, porque 3000 es mucho. Que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. El verso 5
me gustaría que lo guardaran. Empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Esa expresión o esas expresiones, guárdalas por favor. Continuamos con el capítulo 9, del verso 4 al verso 10. Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: Tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el cascabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Azazel, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos, Semmiasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Continuamos con el capítulo 10, versículos 9 al 12 y posterior el verso 15. Y el Señor dijo a Gabriel: Procede entonces contra los bastardos y reprobos, hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Señor: Ve y anuncia a Semmiasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los vigilantes, porque han hecho obrar mal a los humanos. Muy bien, como nos damos cuenta, según revelan los escritos de Enoc, los bastardos, como también se les llama, los gigantes, vivían aproximadamente 500 años. Eso es mucho tiempo. 500 años. Quiero que vayamos ahora al capítulo 15. Fíjate, este capítulo es muy, pero muy impactante, a decir verdad. Vamos a leer del verso 3 al verso 12. Capítulo 15 del libro de Enoc, del verso 3 al verso 12. Dice así: ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? ¿Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes? Vosotros que fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres, para que las fecunden y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primeros espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por todas las generaciones del mundo. Por ello, no se os han atribuido mujeres,
pues la morada de los ángeles o de los espíritus del cielo es en el cielo. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos, y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán pues los espíritus malos sobre la tierra, y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Y ahora sí, vamos a ver el capítulo 16. Aquí veremos algo muy impactante. Vamos a leer el capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice: Después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de sus cuerpos, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio, en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos, y seréis totalmente consumados. Y ahora a los vigilantes que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban en el cielo, diles: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se nos habían revelado. No habíais conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mar sobre la tierra. Diles pues: jamás tendré paz. Tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que en el capítulo 7 de Enoc, en el verso 5, habían unas expresiones muy interesantes que dice: empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar? Estos son los gigantes. ¿Por qué creen que menciona esto el libro de Enoc? Ustedes sabían que muy probablemente las malditas prácticas sexuales conocidas al día de hoy como zoofilia, es decir, cuando un ser humano, independientemente si es hombre o mujer, va y tiene relaciones sexuales indebidas con un animal, muy probablemente la zoofilia venga por parte de los nefilitas. ¿Qué más hicieron los gigantes? Los Nefilim. Los gigantes comenzaron a tener prácticas sexuales ajenas a las de su misma especie. Estos comenzaron a practicar la zoofilia, es decir, tener sexo con animales y con bestias salvajes. También tentaban a los ángeles para que éstos se unieran a ellas para participar en orgías salvajes. Y esto no es ninguna sorpresa. Muchas tablillas antiguas nos hablan sobre esto, muchos escritos. Enoc capítulo 7 versículos 4 al 6. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y para devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. La palabra pecar en el contexto del verso 5 no solamente implica la aniquilación de las especies que Yahweh Todopoderoso había hecho, sino también la unión
entre ambas razas, una lujuria desenfrenada, una perversidad. De hecho, la misma Escritura Santa lo revela. Génesis capítulo 6, verso 12. Y miró pues Yahweh la tierra, y he aquí que estaba totalmente nefasta y corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tremendo, ¿no? Esto evidentemente para los que son más antiguos en el canal no es sorpresa. Todos aquellos hermanos y hermanas que ya han indagado en las enseñanzas sobre los gigantes, saben perfectamente sobre esto. Muy bien, como nos damos cuenta, la base en la cual está cimentada esta doctrina o este pensamiento de que los espíritus de los Nefilim, de los gigantes, son los demonios o espíritus malignos, es muy fuerte. Y claramente no podemos ni negar ni aceptar rápidamente esta hipótesis, por una sencilla pero a su vez poderosa razón. ¿Cuál es, hermano? Bueno, para afirmar que los espíritus de los gigantes son los mismos demonios, tendríamos que tener en cuenta el número de los gigantes antediluvianos y el número de los gigantes postdiluviano, puesto que sabemos que hay una gran cantidad de demonios, legiones de demonios, y una legión sabemos muy bien que está formada de entre 6.000 a 12.000 soldados. En este caso, una legión equipara o equivale a 6.000 o 12.000 demonios, por lo cual no podemos pasar desapercibidos el dato numérico de los gigantes. Ahora bien, claramente la Escritura sí nos habla sobre los gigantes, pero nunca nos da en ningún momento, ni en el periodo del Antiguo Testamento, ni en el periodo del Nuevo Testamento, una cantidad exacta de los gigantes. Se nos habla sobre ellos, pero nunca se nos revela, no, pues fueron 60.000 gigantes, fueron 3, fueron 15, fueron 50, fueron aproximadamente unos 20.000. Nunca se nos dice nada acerca de esto. Ahora bien, si bien es cierto que la Biblia no nos da un dato numérico de los gigantes, antiguas tablillas nos mencionan que antes del diluvio de la época de Noé, hubieron sobre la tierra entre 6.000 a 10.000 gigantes, y en la época postdiluviana, es decir, luego del diluvio, hubieron entre 3.000 a 6.000 gigantes, de quienes se encargaron, como sabemos, Josué, los jueces y, como es más evidente, el muy famoso rey David junto a sus valientes. Si nosotros nos adherimos a este registro de antiguas tablillas y somos generosos tomando el número más alto de gigantes de cada época, antediluviana y postdiluviana, pues entonces tuviésemos que decir que en general solamente existieron 16.000 gigantes, lo cual obviamente es un número considerable, pero no es un número verdaderamente grande como para decir que son legiones, por lo cual es muy difícil ciertamente escoger una de las dos hipótesis o doctrinas como el origen de los demonios. Algunos han argumentado con el pasar del tiempo que como tal los demonios son la unión de ambos grupos, es decir, que los demonios están formados por los espíritus de las criaturas preadámicas y por los espíritus de los gigantes del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Usted qué opina? Hágame saber su opinión, sus ideas, sus pensamientos sobre este tema muy interesante, a decir verdad, acerca del origen de los demonios. Los leo en el área de los comentarios. Ahora, sea cual sea el origen de los demonios, que claramente no son los ángeles caídos, ni mucho menos los vigilantes o rebeldes, no hay duda de que sirven al deshonroso querubín caído, Lucifer. El objetivo de los demonios es hacer tropezar en toda área la humanidad,
sobre todo en las áreas de la moral, la ética, el criterio, el conocimiento, la sabiduría y sobre todo la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer. No hay ningún tipo de pecado donde los demonios se satisfagan más que cualquier pecado que implique el área sexual, sea fornicación, sea adulterio, sea impureza, sea inmoralidad, perversidad sexual, sean relaciones incestuosas, sean relaciones zoofílicas, sean relaciones entre homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Los demonios claramente se satisfacen más cuando hay un pecado sexual de por medio y por supuesto también cuando hay sacrificios, sobre todo de seres humanos y específicamente de niños de pecho, de recién nacidos, de infantes. No debemos de confiarnos de la creencia antigua por parte de espiritistas, brujos, gnósticos y magos de que los demonios, los espíritus malignos o los genios, como también se les llamó en cierto tiempo atrás, buscan el bien y el progreso de la humanidad a cambio de muchos favores. Para nada, hermanos. Créanme que los demonios simple y sencillamente buscan el error, buscan la caída del ser humano a toda costa. Los demonios no van a entrar en tu vida para fortalecerte. Los demonios no van a entrar en tu vida para amarte, para complacerte, para instruirte. Los demonios van a entrar en tu vida simple y sencillamente para destruirte y tratarte a semejanza de ellos como el peor trozo de estiércol putrefacto que puede existir en la tierra. Muy bien, amados y amadas, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Antes de que se retiren, desearía pedirles un favor, y es el hecho de que no se olviden de apoyar a este ministerio virtual, a este canal, a través de un like, un comentario, compartiendo las enseñanzas, activando la campanita de notificaciones para que sean de las primeras personas en aprender por medio de las enseñanzas. Yo me sorprendí porque hace poco estuve buscando los registros sobre el canal en YouTube Studio y milagrosamente, para preocuparse de todos los suscriptores que somos en este canal, en este ministerio, solamente, ¿saben cuántos realmente están activando las notificaciones, miran realmente todo el contenido? Del 100% del canal, solamente un 22.2% ven el contenido. Un 22.2% tienen todas las notificaciones activadas. Por favor, ayúdenme dándole un like, suscribiéndose, activando la campanita de notificaciones, compartiendo las enseñanzas. No olviden que pueden unirse a la comunidad de Facebook, mediante la cual pueden tener un contacto más directo conmigo. El link se los estaré dejando en un comentario fijado. Habiendo dicho esto, hasta la próxima. Hasta aquí llegamos con la enseñanza sobre el origen de los demonios. Hay una segunda parte, la cual estaremos viendo el siguiente sábado. Ahí estaremos viendo cómo actúan, cómo trabajan los demonios en la actualidad. Bendiciones, amados y amadas. Yahweh los proteja. Hasta la próxima.